Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un paisaje con tizas pasteles sobre fondo negro. Hice un diseño sencillo, una línea guía de lo que va a ser el trabajo o parte de este. Comencé a pintar con amarillo, una parte muy cercana al horizonte y una más o menos en el medio. Estoy agregando un poco de naranja. Este trabajo también puede realizarse con óleos, con acrílicos, eh, con, con pasteles óleo, también si se desea. Estoy agregando algo de blanco. En estos momentos agrego azul cian. Voy a estar aplicando el tono muy alrededor del manchado que ya está aplicado, seguidamente de un azul oscuro. Estoy poniendo los tonos uno al lado del otro. Ya más adelante los vamos a integrar. Retomo el cian, continúo trabajando unas áreas que aún me faltaban por aplicar de este tono. Estoy agregando un poco de blanco al amarillo inicial. Esto para aclararlo un poco, como el blanco lo cubre, vamos a repasar más adelante con un poco nuevamente del amarillo. Voy a repasar los tonos que sean necesarios. Ahora voy a integrar. Voy a utilizar el dedo para esto y si no quiero manchar un tono en algún lugar en específico, simplemente con un paño voy limpiando Ahora voy a repasar los tonos que anteriormente he repasado, pero si tienes la necesidad de hacerlo, entonces se requiere de ser necesario continuar a trabajar hasta llegar al resultado que se está buscando. Voy a continuar trabajando y en este momento estoy aplicando un poco de azul ultramar en la falda o base de una montaña. En la parte superior de la misma montaña voy a agregar un azul oscuro y luego voy a integrar. Con el tono de naranja voy a dar un poco de textura que no sea muy marcada. Escojo naranja porque es el tono que está teniendo de los reflejos de la luz del sol. Voy a trabajar otra montaña. En la falda o en la base voy a aplicar azul cian y en la parte superior voy a aplicar azul ultramar. Luego voy a integrar.
En la parte restante comencé con el azul ultramar y con un verde muy claro voy a pintar la parte superior y luego voy a integrar. Estoy en estos momentos trabajando un poco con siena tostada, claro. Voy a estar dando unos trazos, buscando la forma con el trazo. No voy a integrar porque además de dar forma, voy a estar dando la textura. Estoy trabajando en estos momentos con un siena tostada pero más oscuro. Voy a estar trabajando aplicando el pigmento al lado del que ya habíamos aplicado, pero también lo voy a llevar sobre este. Son trazos pequeños en diferentes direcciones sin difuminar. Ahora estoy aplicando un poco de naranja. Voy a dar un poco de textura y de volumen utilizando un amarillo. Esto también nos va a marcar la luz del sol sobre esta área del suelo. Estoy aplicando un poco de negro. No voy a manchar demasiado esto para dar una sombra un poquito más marcada. Encima del negro voy a aplicar nuevamente el tono de siena tostada. Repaso con negro. Lo que hice fue básicamente integrar los tonos utilizando las mismas tizas en vez de utilizar el dedo para difuminar. Eso fue sobre la piedra. Continúo trabajando. Aquí se puede utilizar, trabajar con un naranja o puedes continuar trabajando con algunos de los siena, ya sea tostado oscuro o siena tostado más claro. Sobre el tono que acabo de poner estoy aplicando un poco de beige. Con la misma tiza voy a integrar un poco los tonos. En la esquina estoy aplicando negro, que no se ve, pero cuando esté aplicando la tiza, este tono negro que acabamos de aplicar va a influir en el siguiente color. Aquí estoy aplicando un tono de verde que va hacia el azul. Aquí puedes utilizar cualquier tono de verde que no sea brillante. Esto porque este es el tono de las sombras en esta área. Repasé el negro. Con un tono más claro voy a trabajar para ir dando volumen. Estoy haciendo trazos en diferentes direcciones. Esto para ir representando un área que está llena de hierbas. Hago lo propio en el otro lado. Con un verde más claro y también un poco más brillante, entonces comienzo a dar la luz en el área donde sea requerida. Voy a utilizar el negro para dibujar el tronco de dos árboles. Va a haber uno a cada lado.
Luego voy a tomar uno de los tonos de siena. Puede ser el tono más oscuro o el tono más claro, es cuestión de gusto. Yo estoy utilizando el más oscuro. Voy a pintar sobre el negro. Esto va a hacer que se mezclen esos dos pigmentos y el siena oscurezca un poquito más. Voy a trabajar un poco más el área de sombra. Estoy agregando un poquito de negro adicional. Ahora agrego un poco del azul oscuro, esto para reforzar la sombra. El área de luz la voy a trabajar primeramente con amarillo ocre. Si se quiere dar un poquito de textura, entonces se aplica un poco de beige claro. Voy a agregar unas pocas de hierbas con el tono de siena tostada. Estoy utilizando el más oscuro. Con el amarillo doy algunas luces. Estoy utilizando el ocre, amarillo ocre. Nuevamente nuestro color verde de sombra. Voy a trabajar en la parte que no tiene tanta luz con tonos que no sean muy brillantes. Refuerzo mis luces. Voy a trabajar ahora lo que es el follaje de los árboles. Como la luz está de frente, vamos a pintar primero el área de luz en ese follaje, porque el área más oscuro va a quedar entonces más cercano a nosotros. Así que tomo un amarillo y comienzo a hacer distintos trazos pequeños, pueden ser líneas en diferentes direcciones, pueden ser en forma de cruz o pueden ser como redondeados si se quiere. Aquí pues ya es cuestión del gusto de cada cual. Yo hago pequeñas líneas en distintas direcciones.
Con un tono amarronado voy a dar unos trazos para ir haciendo entonces las hojas que están en sombra. Estoy ahora utilizando un verde oscuro. Continúo trabajando la sombra. Aquí estamos dando diferentes matices. Con un verde un poquito más claro o brillante voy a pintar algunas hojas. Vamos a hacer como que se entreven a través de las que ya están pintadas. Utilizo negro para ir dibujando ramas. Estoy agregando un poco de amarillo en el camino central. Luego con un violeta voy a pintar algunos reflejos sobre ese camino. El violeta que estoy utilizando es bastante oscuro, así que los voy a suavizar un poco aplicando el beige claro sobre él. Doy un poco de textura con blanco. Retomo el negro para hacer unas áreas de sombra más fuertes. Ahora voy a estar trabajando en general lo que haga falta, retocar, hacer luces, reforzar sombras, ese tipo de cosas. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar. Yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.